Eso, bajo mi punto de vista, hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, también quería comentar un poquito sobre los alumnos colaboradores. Nosotros en el centro también llevamos este tema. Y yo creo que los alumnos colaboradores no deben ser solo para resolución de conflictos o para ayudar en la convivencia, sino deben ser alumnos ayudantes que de alguna forma estén metidos en la dinámica del centro, en toda la dinámica. Siento cómo me he expresado, pero bueno, lo he intentado hacer de la misma manera. Gracias, Margarita. Vale, gracias. Bien, bueno, había una parte que era lo del aula de convivencia. El aula de convivencia, ese miedo que tú manifiestas, yo lo comparto. Y la crítica que hago a eso es, si queremos tener un aula de castigados, porque puede ser lícito tenerla, yo no me meto con eso, pero llamémosle aula de castigo, no de convivencia. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué llamamos aula de convivencia a un lugar en el que queremos poner a todos los que nos molestan en clase? Ese no es el tratamiento que se tiene que dar a la palabra convivencia, ¿no? Y efectivamente, las funciones o el espacio que se quiere generar como aula de convivencia es como un espacio de diálogo y de colaboración. Entonces, para ese fin de quitarse de encima a los alumnos molestos, no es esa la función. De hecho, en el centro que la pusieron en marcha aquí, la experiencia de Canarias, es que van ahí cuando ya se ha hecho ese tratamiento previo de profesor a alumno y no ha dado resultado. Es decir, que un profesor, porque se le crucen los cables, no puede decir vete al aula de convivencia, sino que haya tenido que tomar una serie de medidas que no han dado resultado y que entonces, como consecuencia de eso, va al aula de convivencia para que se haga un tratamiento distinto y más en profundidad y con más tranquilidad, porque a veces los tiempos educativos son un poco, apremiantes, ¿no? Entonces, en cuanto a la disponibilidad de ese aula, pues en este centro pues lo organizaban de tal manera como para que hubiera una guardia, digamos que los profesores que estaban ahí, en lugar de hacer guardias de pasillos y tal, las hacían en el aula de convivencia y trataban de cubrir un horario de más o menos 3 horas cada uno de los profesores. Tenían, según el curso y la posibilidad que tenían, 3 o 4 profesores, tutores de convivencia. Y era en el horario en que cubrían esas funciones y desempeñaban eso. Y había otra parte más, que era... Coordinadores de... muchas funciones, sí, lo comparto. Pero el recorte ya lo dará la propia persona y la disponibilidad de la persona y lo que los compañeros le dejen hacer. O sea que si lo recortamos ya desde la definición, ya lo dejamos luego en nada. Yo creo que sí, que está muy próximo a ser Dios, tal y como está definido, ¿no? Pero la propia realidad ya podrá dejarle hacer lo que el centro necesite y lo que decíamos, ese traje a medida es en definitiva lo que terminará siendo ese tutor de convivencia de carne y hueso. Yo si me lo permite, Silvina, y con respecto a lo del tema de los coordinadores de convivencia, esa figura que entiendo va a ser un poco compleja y polémica, yo les puedo comentar que nosotros, un poco en la línea que les comentaba antes, desde hace unos años, pues intentar el planteamiento de los planes, de las respuestas integrales y demás, siempre surgía la duda, pero ¿y quién se va a hacer cargo de esto, ¿no? El equipo directivo, el departamento de orientación y demás. Entonces, nosotros, atendiendo al decreto 292/95, nuestra comunidad, que recoge contempla las comisiones de convivencia, ¿no? Decían, pues es que el órgano que debe dinamizar ¿no? este tipo de planes y de proyectos, pues realmente debe ser esa comisión de la convivencia, ¿no? Si bien es verdad que al ser una comisión que dependía del consejo escolar, con la presencia de padres, de profesorado, de alumnos incluso y demás, veíamos que no era lo suficientemente operativo para lo que nosotros creíamos. Sí era funcional porque cumplía las funciones, lo que viene estipulado, ¿no? Son funciones de prevención, funciones de promoción, ¿no? Si bien las comisiones de convivencia del consejo escolar tradicionalmente se han utilizado fundamentalmente como tribunales sancionadores exclusivamente, ¿no?
Entonces lo que nos dimos cuenta que no era operativo. Y eso se fue transformando en la creación de las comisiones de gestión de la convivencia en los centros, que es un grupo de profesores y en aquellos centros PROCAT, de atención preferente, que tienen la posibilidad de contar también con profesionales de apoyo, pues crear una comisión de gestión de la convivencia cuyas funciones son en gran medida las que se están planteando aquí para el coordinador, ¿no? Es la dinamización, la búsqueda, el análisis, analizar, ¿no? La problemática y también el estudio semanal, porque son reuniones con una periodicidad semanal de valoración de la realidad convivencial cada una de las semanas, ¿no? Y son estas comisiones de gestión de la convivencia las que en dos experiencias concretas, que es el Pintor Néstor y el Alfredo Kraus, vienen funcionando desde hace años con unos resultados, entiendo, óptimos. Por tanto, no cae una sola figura de un coordinador, sino cae una comisión conformada con varias personas, con diferentes puntos de vista, con diferentes funciones dentro de la misma, ¿no? Intentando siempre que no sea esa comisión de gestión de la convivencia la que resuelva. Nosotros intentamos que sea el análisis para que después resuelva la propia comunidad educativa. Es decir, después derivamos, pues bien a alumnos, bien a padres o madres, bien al profesorado, bien a los equipos educativos las respuestas de esos problemas. En un último momento, ¿qué hemos logrado? Pues que estas comisiones de gestión de la convivencia se coordinen bimensualmente con las comisiones de convivencia del Consejo Escolar. Entonces, el borrador del decreto, entiendo, quizás aquí hay personas que lo pueden aclarar mejor que yo, que ahora lo que denominan por comisión de convivencia ya no es la comisión de convivencia que tiene que estar conformada por miembros del Consejo Escolar, sino es una comisión de convivencia que puede estar formada por aquellas personas que el equipo directivo estime, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto seguir hablando de un coordinador de convivencia o sería interesante la figura de la comisión de convivencia, ¿no? Sí, bueno, en realidad en el centro que se hizo la experiencia hablan de tutores de convivencia y es un equipo. En cambio, la experiencia de Castilla y León es un coordinador de convivencia y han conseguido en algún centro que fueran 2 según el tamaño del centro. O sea que ahí es otra la situación. Pero en cualquier caso sí aclarar que el hecho de que puedan desempeñar esas funciones no significa que tengan que desarrollar esas funciones. O sea que aquí yo he recogido un poco todo lo que hacían unas experiencias y otras y lo puse todo, lo mezclé y lo puse todo junto, pero no es que tengan que hacer todo, porque sí que realmente dicho todo de seguido es mucho. Perdón, hay palabras. Silvina, a mí me gustaría, porque he visto que en tu exposición en un momento determinado has hecho referencia al aspecto emocional de los profesionales que trabajamos en la educación y también has utilizado el término sensibilidad. A mí me parece, y hace poco además en la revista de Cuadernos de Pedagogía del mes de abril, hablando de la orientación educativa y en concreto del orientador, me llamó la atención porque había un artículo centrado en las competencias que el orientador como profesional debe reunir, que es un tema que también ahora pues surge relacionado con las competencias básicas que tenemos que alcanzar en el alumnado y las competencias profesionales que nosotros también debemos tener, ¿no? Entonces, entre esas competencias que enumeraba estaba la competencia emocional. Una competencia que personalmente yo he echado en falta en cuanto a todas esas 8 competencias, haber añadido una competencia emocional donde también